Ok, empezamos. Sí. Buenos días Europa, buenas noches América. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Un placer nuevamente estar con ustedes en este trabajo, en esta temática que hemos compartido desde hace ya algunos años. En el caso del día de hoy vamos a abordar el tema 67. Un tema importantísimo es sabiduría. Nos va a permitir reconocer lo que realmente es sabiduría. Es un tema del tomo 3 y para desarrollarlo nos acompaña como siempre Juan Carlos I, un servidor, David Mora, quien les habla al micrófono, y en la Ciudad de México Poliana García, que nos apoya con el chat y que pues a quien le agradezco mucho ese respaldo y ese cobijo desinteresado que nos ha otorgado, atendiendo todos los comentarios que fluyen a través de la red, preguntas, etcétera. Bien, como ya anticipé, el tema de hoy es sabiduría y lo vamos a desarrollar en función de la misma dinámica que hemos desarrollado en toda la temática anterior. Es decir, vista desde las fuentes originales, desde los textos universales y tratando de evitar que nosotros emitamos puntos de vista personales o particulares, porque eso no tiene cabida, esto no carece de validez. Y como la sabiduría es un tema un poquito subjetivo, porque podría entrar en la relatividad, lo que para unos es sabiduría, para otros es tontería, pues esto nos obliga a ser muy objetivos. Claro, cuando ya se habla sabiduría en términos absolutos, la sabiduría queda claro que es una sola. Sin embargo, la palabra sabiduría, desde la connotación que se le da comúnmente con nuestro lenguaje común, coloquial, pues adquiere muchos significados. Empecemos por algo que nos dice Hermes Trismegisto en el Corpus Hermeticum, una pregunta que él lanza y dice: ¿de qué matriz, de qué materia debe renacer el hombre? Y a esto Hermes nos dice: de la sofía, es decir, de la sabiduría que piensa en silencio. Bien, ya desde ahí nos está dando una pauta Hermes muy importante sobre lo que es la verdadera sabiduría. Piensa en silencio. Y si el silencio es quietud y la quietud es estática, entonces estamos hablando de un pensamiento de otro orden, muy distinto al pensamiento intelectual, porque el pensamiento intelectual es dinámico. Y Hermes nos dice que la sabiduría piensa en silencio. Por lo tanto, la sabiduría tiene otra naturaleza muy, muy distinta. Desde ahí ya nos está introduciendo en el tema, dándonos a conocer con claridad que cuando se habla de sabiduría en su aspecto más profundo, estamos hablando de algo muy distinto, algo que va más allá de lo que la mente nos puede ofrecer por sí misma. La sabiduría es útil en todas las direcciones que podamos imaginar, aunque un sabio aparentemente para un hombre común resulta inútil, porque para un hombre común la utilidad está en la competencia y en la productividad. Cuando alguien es competente y productivo es útil. Cuando alguien no es competente y no es productivo, se le pone la etiqueta de inútil. Y esas etiquetas suelen estar condicionadas precisamente por la mente del ignorante, y esto sin perder de vista que la mente colectiva humana tiene una cualidad que se aproxima mucho más a la ignorancia que a la sabiduría. Hablo de la mente colectiva. Es muy curioso, no voy a decir lamentable porque no vale la pena lamentar nada,
las cosas son como son, pero es evidente que son muy pocos los hombres que llegan a conocer la sabiduría tal cual es, y otros muy pocos los que llegan a convertirse en sabios en ese sentido verdadero de la sabiduría. Las masas ni lo entienden ni les interesa. Es más, si no les interesa, mucho menos lo van a entender. A las masas no les interesa la sabiduría. Por eso a las masas lo que les interesa es la acumulación de bienes, la producción de bienes, y por eso un sabio que no está obsesionado en la acumulación y en la producción de bienes materiales, para un hombre ignorante resulta hasta inútil. Por lo tanto, hasta la misma sabiduría para un ignorante resulta inútil. Sin embargo, la sabiduría universal nos enseña a vivir en armonía, porque más bien, es el único recurso que nos permitiría vivir en armonía con todos los que nos rodean. Solamente un sabio es capaz de vivir en armonía con sus semejantes. Cuando se carece de sabiduría, el conflicto va a aparecer en cualquier estrato social o en cualquier grupo de convivencia. El conflicto va a aparecer a nivel familiar, laboral, institucional, incluso social. En todos los órdenes de convivencia humana, el conflicto va a aparecer siempre precisamente por falta de sabiduría, porque la sabiduría es ingrediente fundamental para aprender a vivir en armonía. Y ahorita digo vivir en armonía, hasta podríamos decir con una sola palabra, a vivir. El sabio sabe vivir, el ignorante ni siquiera sabe vivir, mucho menos vivir en armonía con los demás, por supuesto. La sabiduría nos ayuda también a salir del sueño de la existencia, que es propiciado por todo el flujo de la actividad externa y por supuesto por la identificación hacia todo lo que se mueve externamente a nosotros. También la sabiduría nos permite recordar que todo lo externo carece de significado. Y esto le queda claro a un sabio. El ignorante a cualquier tontería le otorga significado. Y el ignorante no solamente le inventa significado a las tonterías externas, el ignorante se obsesiona por lograr los propósitos externos, puesto que ya les inventó significado. Para el sabio, los propósitos externos carecen de significado, todos y cada uno de ellos. Alguien podrá decir, bueno, es que hay algunos propósitos externos que tienen más significado y otros que tienen menos significado. Sí. En el mundo de la relatividad, sí. Para unos hay algo que tiene más significado, pero para otros tiene menos. Y para otros lo que tiene menos tiene más, etcétera, etcétera. Bien, para el sabio ninguno. Para el sabio, el que unos tengan más y otros tengan menos significado, da lo mismo. Todos carecen de significado, aunque algunos den la apariencia de mayor significado. Para el sabio todo lo externo carece de significado. Y el propio sabio, o sea, gracias a la sabiduría, que es el tema de hoy, la sabiduría, el propio sabio, al entender que todo lo externo carece de significado, para evitar conflicto con sus semejantes, se involucra en el curso de los propósitos externos por no quedar mal con sus semejantes, por no entrar en conflicto con ellos, pero la gran diferencia es que el sabio no se obsesiona por el resultado. O sea, en otras palabras, se involucra, pero no espera.
no espera resultados, no importa el resultado, solamente se involucra prácticamente para seguirle la corriente a todos los dormidos que sí están obsesionados con todos los significados externos. Y esa es una gigantesca ventaja que le da la sabiduría al sabio. En Guadalajara agregan, o sea, no se identifica, es lo que agregaron en Guadalajara uno de los comentarios, lo comento por quienes nos escuchan en la red. Efectivamente, no se identifica. Por supuesto, cuando hay identificación, se le da una valoración a cualquier propósito externo. Cuando no hay identificación, los propósitos externos automáticamente pierden valor. Cuando no hay identificación, que es el estado de un sabio. ¿Sí? A ver, un comentario más. Sin embargo, el sabio, a pesar de que no se involucra, tampoco desdeña lo de la vida existencial. Si tiene que trabajar, tiene que trabajar. A ver, acabas de decir lo contrario de lo que acabo de decir, ¿eh? O sea, acabo de decir que el sabio no le da importancia, sin embargo, sí se involucra, es lo que acabo de decir. Sí se involucra, igual que el ignorante. Por eso los ignorantes nunca reconocen al sabio, no logran distinguir cuando alguien es sabio. Porque el sabio se comporta igual que el ignorante, trabaja, produce, atiende a sus hijos, atiende a sus familiares, a sus padres, a todos los que lo rodean. Sí se involucra, pero puntualicé la diferencia. No se casa con el resultado, no desea algún resultado. Lo que resulte no importa. Esa es la única gran diferencia. Por eso el sabio se involucra sin identificación, se involucra sin deseo. Lo hace porque lo tiene que hacer, lo hace por no romper con el orden natural social, evita romper con ese orden natural social. Pero la única diferencia es que no desea el resultado. Pero un ignorante no logra distinguir cuando alguien actúa sin desear resultado. Él simplemente ve que todos los demás están trabajando como maquinitas y no logra identificar al sabio, porque el ignorante ni se imagina que el sabio hace lo mismo, pero no espera resultado. Eso rebasa la imaginación del ignorante. La diferencia es que el sabio sí es capaz de reconocer a cualquier otro sabio y también es capaz de reconocer a los ignorantes, incluso el grado de ignorancia del ignorante. El sabio distingue con toda facilidad el grado de identificación, el grado de obsesión por las cosas, y lo reconoce con toda facilidad porque el sabio ya pasó por allí, pero se dio cuenta, y después de darse cuenta lo resolvió. Por eso el sabio reconoce el estado de quienes le rodean, pero el ignorante no. El ignorante cree que todos se comportan como máquinas igual que él, sin darse cuenta que su comportamiento es de máquina, que su comportamiento es maquinal. El ignorante no se da cuenta, no logra distinguir. Por lo mismo, la sabiduría nos evita que lleguemos a sumergirnos en propósitos superficiales, y lo más importante, evita que nos olvidemos del propósito único y fundamental, que es el interno. Por eso la sabiduría también adquiere ese peso, nos permite olvidarnos de ese propósito interno tan importante. Es más, lo que acabo de decir nos da lo suficiente para distinguir en cada uno de nosotros hasta qué punto hemos asimilado la sabiduría universal o hasta qué punto nos seguimos como verdaderos ignorantes. En la medida en que estamos involucrados en nuestros propósitos externos y nos olvidamos del propósito fundamental, que es único, esa medida estamos dormidos y estamos como maquinitas. Y mientras sigamos así no vamos a tener remedio, eso es indiscutible. Y esto que acabo de exponer nos da, por lo menos para que valoremos hasta qué punto hemos asimilado esa sabiduría universal.
También nos permite comprender, como ya lo anticipé, la sabiduría nos permite comprender que nuestro comportamiento es estrictamente reaccionario. Es decir, con la sabiduría logramos reconocer que nosotros no actuamos, nosotros no hacemos, nosotros solo reaccionamos. Todas las circunstancias que nos rodean nos hacen reaccionar y nosotros creemos que nuestra reacción es una acción y no, todas son reacciones. Y con la sabiduría logramos ese reconocimiento y entonces tras ese reconocimiento tenemos la posibilidad de sustraernos de esa actividad mecánica natural que nos ha tenido envueltos desde muchas existencias. Y también nos conduce a la certeza, la misma sabiduría, de que solo en muy escasas ocasiones logramos actuar por nosotros mismos, pero en ocasiones demasiado escasas, porque en la inmensa mayoría realmente somos movidos por la colectividad. Hay una inercia colectiva que no nos damos cuenta que está incidiendo en nosotros, una mente colectiva, una emoción colectiva, una inercia colectiva con la que estamos conectados sin darnos cuenta. Y eso nos permite descubrir que nosotros no somos más que una minúscula piececita de una mega maquinaria social que termina moviéndonos como nos va a mover, y aunque queramos o no queramos. Es decir, en otras palabras, con la sabiduría descubrimos que ni siquiera tenemos libre albedrío. Con la sabiduría descubrimos que cuando creemos que tomamos una decisión, en realidad no tomamos la decisión, nos sucedió esa decisión. Y digo nos sucedió porque cada decisión que creemos tomar está condicionada por toda una carga de causas o de condicionamientos, toda una gran carga de condicionamientos que termina siendo lo que define nuestras decisiones. Entonces, nosotros no decidimos libremente, nosotros somos incapaces de un acto libre. Nuestros actos no son libres, y con la sabiduría logramos ese reconocimiento. Y por último, entre toda esta lista de ingredientes que nos otorga la sabiduría, es que gracias a ella logramos descubrir, o tenemos la posibilidad de descubrir, que no somos lo que toda la vida creímos que somos. Eso que creímos ser, no somos. Y solamente con la sabiduría logramos ese estado. Bien, vamos a la primera cita, que es del Bhagavad Gita. Ya di ingredientes introductorios, sobre todo para valorar lo que la sabiduría nos puede ofrecer, esa sabiduría universal que es única, que no le pertenece a nadie, que no es construida por nadie, ni es una invención o un conjunto de esquemas y de ideas creadas por alguna cultura o alguna sociedad particular. Eso no es sabiduría. La sabiduría es universal, es única y va más allá de cualquier tipo de individualidad, e incluso va más allá de cualquier tipo de colectividad. No está vinculada a nada de carácter personal. Bien, en el Bhagavad Gita vamos a leer un extracto de la sabiduría de Krishna, en la que habla con su discípulo
a quien le otorgó la iluminación y a quien se describe ese proceso de iluminación en este maravilloso libro que es el Gita. Dice así: escucha ahora, oh Arjuna, pues voy a hablarte de las 3 clases de sabiduría. Hay un tipo de sabiduría que sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Sabe a qué hora partir y a qué hora regresar, que discierne con claridad distinguiendo qué es el miedo y qué es la audacia, qué es la esclavitud y qué es la liberación. A esto se le llama sabiduría pura y corresponde a la naturaleza sátvica. La segunda clase de sabiduría es la impura. Esta no distingue entre lo que es correcto y lo que no lo es, lo que es justo y lo que es injusto, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. La tercera es la sabiduría que ha sido oscurecida por las tinieblas del olvido y la pérdida de conocimiento. Estoy subrayando la palabra olvido porque quiero puntualizarla. De tal modo que se llega a considerar lo incorrecto como correcto y con el pensamiento crear cosas que no existen considerándolas como reales. Esta cita es profundísima. Es más, esta cita, si somos objetivos, si somos sinceros con nosotros mismos, está describiendo nuestro estado como el tercer grado de sabiduría, es decir, como la más baja. Y lo describe de una manera muy clara, muy clara, pero también tenemos que ser muy objetivos para entenderlo así. Vuelvo a puntualizar los aspectos que nos ofrece Krishna en cada una de esas 3 sabidurías. La primera es la pura, legítima, y si ustedes observan, a esa primera la describe como la pura y como la única legítima, porque tal como hemos insistido, solamente hay un tipo de sabiduría, no hay más. Así como la verdad es una sola y no puede existir 2 verdades distintas, porque si existiesen 2 verdades distintas, ninguna de las 2 sería verdadera. Para que una verdad sea verdadera tiene que ser única, no puede ser distinta de otra verdad, porque en la verdad real no existe la división. Entonces, verdad es una sola, y todas las corrientes de pensamiento de la historia circulan alrededor de esa verdad única, aunque no la toquen intelectualmente hablando, pero todas circulan alrededor de esa verdad única. Bueno, pues con la sabiduría sucede lo mismo. La verdadera sabiduría es una sola, no puede haber 2 o 3 clases de sabiduría, es una y solo una, y le llama sabiduría pura. Y esa sabiduría de la que nos describe Krishna es la que nos permite la capacidad de discernimiento. Es objetiva y nos da esa capacidad de discernimiento, es decir, distinguir lo verdadero de lo falso. Cuando alguien es capaz de distinguir lo verdadero de lo falso, es sabio por naturaleza, y es sabio en esa sabiduría pura, porque sabiduría no es acumulación de conocimiento, sabiduría es distinción, sabiduría es discernimiento, es distinguir. ¿Qué hay que distinguir? Bien, hay muchas dualidades. Alguien podría decir lo bello de lo feo, lo grande de lo pequeño, lo válido de lo no válido, lo útil de lo inútil, etcétera. Pero hay infinidad de dualidades. Bien, todas las dualidades quedan sintetizadas en una sola: ser y no ser. Y esa dualidad que sintetiza a todo, ser y no ser, la podemos acercar a nuestra mente
Y digo acercar a nuestra mente porque el ser no lo comprendemos. Y tampoco comprendemos el no ser, que es lo más lamentable. Y es algo que vale la pena detenernos. Nuestra mente no comprende el ser, pero tampoco comprende el no ser, porque estamos en la relatividad, y la relatividad está en medio del ser y del no ser. Y como esa dualidad que involucra todas las dualidades, que es el ser y no ser, no lo comprende nuestra mente, lo podemos acercar un poco a algo que sí puede comprender nuestra mente, vinculado con el ser y el no ser, verdadero y falso. Eso ya es más accesible a nuestra mente. Por eso, si aspiramos a la sabiduría, a la verdadera sabiduría, la tarea es muy simple. No la vamos, y que quede claro, no la vamos a conseguir leyendo 1000 veces los libros universales y memorizándolos. Eso no nos da sabiduría. La sabiduría pura se consigue solamente con la distinción, con el discernimiento, distinguir lo verdadero de lo falso. Con eso somos sabios. El ignorante no es ignorante porque no haya ido a la escuela o porque haya reprobado o porque haya sacado bajas calificaciones. El ignorante es ignorante porque no distingue lo verdadero de lo falso. Y esto lo ratifica aquí Krishna en este texto. Allí es donde está la verdadera sabiduría y la verdadera ignorancia. Y nada tiene que ver con la visión del hombre común dormido, que cree que sabiduría es dar respuesta a todo o resolver todo, tener capacidad resolutiva y capacidad de respuesta. Eso no es sabiduría. Eso en un momento dado sería convertirse en un engrane fino y bien lubricado para la maquinaria social. Eso nos convierte en una pieza de buena calidad para esta maquinaria. Pero eso no es sabiduría. Y mucha gente cree que eso es sabiduría. Y mucha gente cree que porque alguien habla bonito y diserta bonito, ya es sabio. Y eso no es cierto. La elocuencia en las palabras no es tampoco símbolo o sinónimo de sabiduría. Reconocer la sabiduría es tan simple como lo que acabo de decir. Tener la capacidad para distinguir lo verdadero de lo falso, así de simple. Bien, pues así como es de simple, los hombres comunes, es decir, todos los que estamos escuchando esto, no tenemos esa capacidad de discernimiento lo suficientemente desarrollada como para ser sabios. Nos confundimos con toda facilidad creyendo que algo falso es verdadero o creyendo que algo verdadero es falso. Es facilísimo confundirnos, es lo más fácil que nos pueda suceder. Sin embargo, allí está la pauta de la verdadera sabiduría y lo dice Krishna, porque nos dice también, retomando la cita que acabo de leer, que la segunda sabiduría, la segunda clase de sabiduría, que es la impura, le llama impura, precisamente se debe a eso, a que no se distingue entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto. Ya habla de esa incapacidad de discernimiento. Dice entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿En qué queda sintetizado eso? En reconocer lo verdadero o lo falso. Porque si alguien reconoce realmente lo que es verdadero y lo que es falso, automáticamente sabe lo que es correcto y lo que no lo es. Si alguien reconoce lo verdadero de lo falso, automáticamente sabe lo que es justo y lo que no es justo. Y si alguien distingue perfectamente lo verdadero de lo falso, automáticamente sabe lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Es decir, de todos esos aspectos de reconocimiento o de discernimiento que nos ofrece Krishna, todos quedan resueltos con un solo discernimiento, verdadero o falso, con eso. Una persona capaz de reconocer lo verdadero o lo falso
automáticamente es capaz de discernir en todos los aspectos de la vida, todos, ninguno se le va a atorar, porque ahí está el fondo de todo. La dualidad falso-verdadero es lo más cercano que existe al ser y no ser. ¿Por qué? Porque el ser es lo verdadero y el no ser no es lo verdadero. Escuchamos un comentario en Guadalajara. David, pero primero es reconocer lo falso de lo verdadero. Sí, lo que tú comentas lo hemos insistido mucho ya en temas del tomo 4 sobre todo, pero bueno, aquí estamos en el tomo 3, se vale, no hay problema. Es importantísimo. Los humanos estamos tan dormidos que nuestra capacidad cognitiva no nos permite reconocer lo verdadero, pero sí nos permite reconocer lo falso. Y basta con reconocer lo falso como falso para que lo verdadero espontáneamente se nos revele. Porque la capacidad del reconocimiento de lo falso como falso sí está en nuestra naturaleza humana. Por naturaleza no podemos reconocer lo verdadero como verdadero. ¿Por qué? Porque el ser es lo único verdadero y por naturaleza no lo podemos reconocer, pero sí podemos reconocer lo falso como falso. Por eso la tarea inmediata indiscutiblemente es esa, el reconocimiento de lo falso como falso. Pero cuando ya alguien fue capaz de reconocer lo falso como falso, porque aquí hago otra acotación más, el hombre común, es decir, todos nosotros, lo normal, lo habitual es que algo falso de repente lo empecemos a vivir como si fuera verdadero, que nos empecemos a relacionar con cosas falsas y lo hagamos como si esas cosas falsas fueran verdaderas. Eso es lo más habitual. Los humanos en todo nuestro quehacer cotidiano durante el día vivimos rodeados de cosas falsas y nos vinculamos con ellas como si fueran verdaderas, nos relacionamos con ellas como si fueran verdaderas. Eso es el estado natural del hombre común. Ahora, volvemos a lo que nos dice Krishna. El estado de la sabiduría pura es ese discernimiento. La segunda sabiduría, la impura, es la falta de ese discernimiento, donde ya no reconocemos lo importante de lo que no es importante, lo que hay que hacer de lo que no hay que hacer, lo que es justo de lo que es injusto, pero todo esto queda sintetizado indiscutiblemente entre lo verdadero y lo falso. Y el tercero, la tercera sabiduría, la más baja de todas, de las que menciona Krishna, es el olvido. Y puntualicé la palabra olvido cuando estaba leyendo la cita, porque si ustedes observan, y siempre les he insistido muchísimo, los libros universales, los verdaderos libros de sabiduría, que son los que hemos introducido en la temática en la que nosotros manejamos, nunca le dan manejos morales a la temática filosófica, a la temática de fondo. Los libros universales, los maestros, el discurso de los maestros nunca va en sentido moral, va en sentido de conciencia, y esto no es la excepción. Una persona moralista, si le hubiera dado seguimiento a este texto, hubiera pensado que esa sabiduría más baja es donde están los perversos, los malvados, los asesinos, los delincuentes, los violadores, los estafadores, los que roban. Los políticos. Los políticos. Perdón por esa espontaneidad, Carlos. Que no sé, casualidad, ¿eh? Sí, no. Bueno. Es que nomás es muchas cualidades. Bueno, sintetizadas, hablando de la capacidad de síntesis. Bueno,
Bueno, cualquiera que le hubiera dado seguimiento a esto, si lo ve de manera moralista, hubiera creído que todas esas cualidades están en esa tercera sabiduría que es la más baja para Krishna. Y no, Krishna para nada se detiene en cualidades morales. Krishna lo único que dice es olvido. ¿Qué es el olvido? Es un asunto de conciencia, no es un asunto moral. Los libros universales no se meten con moralidades. Las moralidades son puras conjeturas humanas, son puras construcciones humanas. Krishna se va al grano, la más baja. ¿Por qué es la más baja? Por el olvido. Olvido y pérdida de conocimiento, es decir, no saber, ignorancia. Y no es el único que le da este manejo, no es el único. Todos los libros universales hablan de lo mismo. Hay una cita del Antiguo Testamento, de la tradición hebrea, no recuerdo de qué libro, en la que dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. En la esencia aún de la tradición hebrea, que religiosamente está llena de moralismos, en su esencia no existen esos moralismos. En su esencia, la tradición hebrea en su esencia habla de la pérdida de la conciencia humana, no habla de la podredumbre, de la corrupción, de la degeneración, no habla de eso, habla de la pérdida de conocimiento. El origen no es moral. Las cualidades morales vienen como consecuencia y el hombre se ha empeñado en señalarlas, en clasificarlas, en estudiarlas, en señalarlas, en juzgarlas y en convertirlas en objeto de juicio, de análisis. Eso no es necesario, eso no lo necesitamos. ¿Está en el libro de Oseas? En el libro de Oseas. 4:6. Correcto. Okay. Bien, gracias por la aportación. Entonces, en todas las tradiciones, en sus fundamentos básicos, en todos los verdaderos sabios no hablan de asuntos morales, hablan de pérdida de conocimiento, hablan de ignorancia. Incluso Jesucristo, Jesús de Nazaret, cuando estaba a punto de ser crucificado, cuando ya le habían puesto la corona de espinas, cuando ya le habían dado sus latigazos, ya lo habían escupido, ya lo habían, le habían hecho todo lo que describe el Evangelio, Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo no dice: perdónales su perversidad, perdónales su odio y su rencor. Jesucristo no se detiene en tonterías morales. Ahí es donde nos queda claro que ni siquiera Jesucristo era moralista. Las religiones cristianas sí son profundamente moralistas. Jesucristo no. Ni siquiera se le ocurre, ni por error se le ocurre decir: perdónalos por perversos o por tiranos. No, porque no saben lo que hacen. Ignorancia. Y la ignorancia no es un asunto moral, la ignorancia es un asunto de conciencia. Por eso lo puntualicé, porque los distintos niveles de sabiduría, si ustedes observan, si ustedes observan esa gradación que le da Krishna a la sabiduría, evidentemente está hablando de una sabiduría absoluta, que es la primera, y las otras en términos relativos. Esa gradación Krishna no se la da en función de valoraciones morales, se la da en función de algo muy simple: ignorancia o conocimiento. Conoces, disciernes, eres sabio. Desconoces, no distingues, eres ignorante. No es ética tampoco. La ética es moral, la ética y la moral son primas hermanas. La ética en términos más filosóficos y más sofisticados. Pero aún la propia filosofía ética no es la verdadera filosofía. No es la verdadera filosofía. La verdadera filosofía, la filosofía original en el sentido estricto de la palabra filosofía, amor a la sabiduría, va dirigido al ser. Es estrictamente ontológica, la verdadera sabiduría.
Todos los demás ramales que se le han inventado a la filosofía son puros agregados que el hombre ha hecho para disfrazar que están haciendo filosofía cuando se están olvidando de lo verdadero que es la ontología, que es la sabiduría, el amor a la sabiduría que nos conduce al reconocimiento del ser. Esa es la única y auténtica filosofía. Lo demás son puros inventos humanos. Bueno, ya hablé mucho de esta primera cita, vamos con la segunda, que es de Confucio. A ver, una pregunta antes de que nos lea Juan Carlos la segunda. Escuchamos. Cuando escuchaba aquí lo que se comenta en diversas charlas, he cotejado un poquito esto de perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto aunado a lo que ya hemos platicado aquí, de que de cualquier manera no deja de ser artificioso porque no es relativo y no puede llegar al absoluto una petición de esa magnitud. Todo lo que esté traducido en lenguaje es relativo. Exacto. Sí. Todo lo que pueda ser comunicable a través del lenguaje, a lo máximo que puede aspirar es a una aproximación a la verdad. Nunca va a ser la verdad. Entonces yo quiero suponer que es más que nada para ilustrar. Sí, exactamente. Porque no... Es para ilustrar nada más. Exacto. Sí, es para ilustrar nada más. Sí, es para ilustrar. Sin embargo, esa ilustración no sirve. Claro que abona. Claro que abona. Los libros universales es pura verbalización. Es pura comunicación verbalizada. Sin embargo, hay cosas muy profundas que, aunque no nos entreguen la conciencia del ser, por lo menos nos la señalan, y bien señalada. Y ya de nosotros depende trascender la construcción verbalizada para ir a lo no verbalizado, donde sí está la conciencia del ser. Entonces es pura aproximación nada más. Bien, ahora sí vamos a la de Confucio. Sí, de Confucio, menciona Confucio en la cita: los nacidos sabios son las personalidades más altas. Luego están los que han adquirido sabiduría a través del estudio. Le siguen aquellos que se empeñan en superar sus dificultades. Y finalmente están los que no quieren aprender. Confucio. Bien, Confucio fue un gran reformador. Fue un gran reformador social, y él pues dividía la sabiduría en diferentes facetas, ¿no? Y aquí tipificaba, no como el Bhagavad Gita, sino aquí tipificaba a la gente que de plano se distinguía por su sabiduría, que tenía una conexión espiritual, que era las personalidades más altas, como él lo denomina. Luego están los que han adquirido sabiduría a través del estudio, que es la gente que se prepara, que estudia y que encuentra un conocimiento externo, y el letrado. Le siguen aquellas personas que se empeñan en superar sus dificultades, que prácticamente estamos inmiscuidos todos, ¿no?, en la dificultad de mantenernos dentro de la sociedad, y que eso nos genera una experiencia, nos genera una vivencia. Y de plano también pone a las personas que de plano no quieren aprender, y sí, existen muchas entidades humanas que llegan a presidentes que no quieren aprender. Queda claro, ¿verdad? En este país nos ha quedado muy claro. Bueno, ahora, retomando la última intervención aquí en Guadalajara, en el sentido de que bueno, hasta ahorita capté la gráfica que pusiste, perdón. Hasta ahorita entendí por qué se rieron todos. Bueno, es anónimo el que aparece allí en esa fotografía. Qué bárbaro. A ver si no te desaparecen mañana. Sí, ¿no? Lo bueno es que estamos en tiempo de elecciones. Sí. Bueno, retomando esta última intervención, en el sentido de que todo lo que se comunica a través del lenguaje verbalizado es pura aproximación, pero no es la verdad ni la sabiduría como tal, es solamente acercamiento a esa sabiduría, es una comprensión que nos permite desarrollar la capacidad de discernimiento, que es donde sí está la sabiduría. O sea, nosotros podemos saber lo que es el discernimiento, pero una cosa es saber qué es el discernimiento y otra cosa es desarrollar la capacidad de discernir. Es muy distinto. Entonces,
comunicación o los mensajes verbalizados de los libros universales nos dan herramientas primero para comprender lo que es el discernimiento, y ya deja en nuestras manos la posibilidad de desarrollar esa capacidad de discernimiento. Por entonces la sabiduría allí es donde está, es donde la teoría se convierte en obra, y esa obra, aquí Krishna nos la dejó muy claro, que consiste en ese desarrollo de capacidad para distinguir lo verdadero de lo falso, ¿sí? Ahora, si bien los libros universales, por lo menos los que retomamos nosotros, que son los más importantes para poder dar este ordenamiento didáctico a través de ese trabajo, si los pusiéramos aquí en la mesa, nos taparían, verían los libros y ya no nos verían a nosotros, porque son muchos y algunos gruesos. Toda esa información verbalizada de los libros universales se puede sintetizar en algo que se explica de manera verbalizada, pero en su esencia no es algo verbalizado. ¿Qué es ese algo que sintetiza toda la sabiduría, o todo lo que nos da acceso a la sabiduría? Las leyes universales. Las leyes universales se describen verbalmente. Hermes Trismegisto lo hizo de manera magistral en la tabla esmeraldina. Nos da una descripción verbal de esas leyes, pero las leyes, verbalizadas o no verbalizadas, allí están operando. O sea, las leyes en sí mismas y por sí mismas no son una verbalización. Las leyes son un curso de comportamiento didáctico de la naturaleza. No importa si a alguien se les ocurrió explicarlas verbalmente o a alguien no se le ocurrió. O sea, las leyes son más allá del desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, las leyes universales es el medio de aproximación más importante que puede haber en nuestras manos para acercarnos a la sabiduría. Claro, como nosotros por naturaleza nunca hubiéramos sido capaces de distinguirlas, si nosotros hubiéramos crecido en cualquier sociedad sin que nadie nos hablara de las leyes, nosotros por nosotros mismos no hubiéramos reconocido ese comportamiento de ley en la naturaleza, no lo hubiéramos reconocido. Hemos tenido la gran fortuna de reconocerlo gracias a que algunos libros universales, bueno, todos, a través de su discurso verbalizado, nos explican ese comportamiento de la naturaleza, y allí es donde comprendemos cómo es que el lenguaje verbalizado no es la verdad, pero sí nos acerca a la verdad, nos señala la verdad. Entonces, las leyes universales son en sí mismas, ellas operan más allá de la mente humana. Con mente o sin mente humana, las leyes universales siguen operando. Existan o no existan humanos en este planeta, las leyes universales siguen operando. Pero el lenguaje verbalizado nos ha permitido reconocer el proceder de esas leyes. Ahora, ¿qué es lo que más nos abona a las leyes universales? ¿Dónde está la máxima sabiduría que nos ofrecen las leyes universales? Cuando nosotros comprendemos bien todas esas rutas de comportamiento de la vida natural, no nos queda de otra más que reconocer algo fundamental. Todo el flujo dinámico de la naturaleza es un espejismo, es un sueño, es una realidad virtual, o si lo queremos decir que suene menos feo, una realidad relativa, para que no suene tan radical y tan drástico. Pero bueno, independientemente de la sensación que nos produzca el cómo lo expresemos, no es la realidad. O sea, las leyes universales
Cuando uno empieza a estudiar, mira qué interesante, causa y efecto, la oscilación, el péndulo y todo lo que nos va diciendo las leyes universales. Pero cuando ya comprendemos cómo están actuando todas y cuando logramos comprender que a través del comportamiento de esas leyes universales todo lo que aparece termina por disolverse, entonces esa aguda comprensión de ese comportamiento natural irremediablemente nos lleva a esa cruda realidad. Todo es un sueño, todo es apariencia. Vivimos en un mundo de puras apariencias, nada más apariencias, nada es real, todo es aparente. Y esa es la máxima sabiduría que nos enseñan las leyes universales. Claro, para el ignorante, incapaz de discernir, puede estudiar las leyes universales y sacarle provecho personal, porque conocer las leyes universales, cuando alguien conoce las leyes universales, puede cumplir con más facilidad sus propósitos mundanos. Y eso es una profanación del verdadero propósito del estudio de las leyes universales, porque la esencia fundamental de la comprensión de las leyes universales está en esa verdad única, irremediable, inamovible. Todo lo que estamos viviendo es apariencia, simple apariencia, porque aparece y desaparece. Y si todo, hasta la roca más densa, aparece y desaparece, entonces todo es apariencia. Apariencia. No sé la palabra apariencia, su etimología, probablemente tiene que ver con aparecer y desaparecer. Apariencia. No soy experto en la lingüística, no soy un experto conocedor de la etimología de todas las palabras, pero bueno, ya Juan Carlos ya se dio la tarea de investigar. Probablemente Poliana nos puede sacar de la duda, que ella sí tiene su profesión vinculada con la lengua y literatura, pero las leyes universales, insisto, a lo único que nos conducen es, no lo único, a lo esencial, porque ya aclaré, estudiar las leyes universales nos puede conducir a cumplir nuestros propósitos mundanos. Sí, nos pueden conducir a ello, y los políticos son expertos en manipular a la sociedad con el conocimiento de las leyes universales, se hacen expertos en ello, pero lo esencial, lo legítimo del estudio de la ley universal es comprender eso. Cuando alguien ya comprende de fondo el comportamiento de la vida natural a través de las leyes, la única conclusión, o más bien la última y única conclusión que puede sacar es esto: vivo en un mundo de apariencias, de puras apariencias. Todo es aparente, todo parece ser, pero no es. Y así lo dijeron los grandes filósofos griegos. Ya no se diga Platón, que fue el que más escribió sobre este mundo de apariencias. Y no es que alguien por ahí lo haya dicho, esto está en la esencia de todos los libros universales. Por eso, las leyes universales son el recurso fundamental, más allá de lo razonativo, más allá de lo verbalizado, las leyes universales son el recurso fundamental para adquirir esta sabiduría que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso. Cuando nosotros descubrimos, porque lo estamos viviendo, porque lo estamos entendiendo, que vivimos en un mundo de apariencias, entonces ya reconocimos lo falso como falso. Lo que resta se nos va a dar por añadidura. Bien, vamos a la siguiente cita. Ya nos mandó Poliana el significado filosófico. Dice: en la fenomenología, la apariencia es lo que se manifiesta sin prejuzgar si detrás de ella hay otra realidad o es ella misma la realidad.
Es el significado filosófico. Sí, bien, muchas gracias por la aportación. Bien, Dice, a ver, un comentario en Guadalajara. Etimológicamente es diferente, diferencia la realidad, manifestación que no es real. Diferencia de la realidad. O sea, es decir, no es real. Una Bien, pregunta. etimológicamente. Bien, en Guadalajara un comentario, sí. Te quiero preguntar algo. Sí. Es que me repitas cómo describiste a las leyes universales cuando dices es un curso. Aquí lo estoy escribiendo, pero quería que me lo volvieras a repetir. ¿En curso te refieres No, a no, los dijiste sistemas? es un curso, eso. me falta. Es el curso natural de la dinámica de la vida natural. Es decir, las leyes universales nos permiten comprender cómo fluyen las cosas en la vida natural, porque en la vida natural nada es estático, todo está en movimiento. Y precisamente porque todo está en movimiento y la estática no existe en la vida natural, las leyes universales nos permiten comprender cómo es ese movimiento, qué curso lleva ese movimiento. ¿Sí? Bien, la siguiente cita, como anticipaba, es de Hermes Trismegisto. Nos dice: el sabio se sumerge en la ley. O sea, volvemos a lo que ya daba como antecedente, que pues, la ley es el recurso fundamental para acercarse a la sabiduría. Repito, el sabio se sumerge en la ley y, comprendiendo sus movimientos, actúa en ella en vez de ser su ciego esclavo. De manera semejante, el buen nadador va de aquí para allá según su propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. Sin embargo, el nadador, el sabio y el ignorante están todos sujetos a la ley. Quien comprende esto va en el buen camino. En otras palabras, el sabio comprende la ley, pero eso no lo libera de la ley. Todos seguimos sujetos a la ley mientras estemos metidos en un cuerpo biológico. Mientras estemos metidos en un cuerpo biológico, estamos metidos en la ley. Y aclaro, cuando me refiero a cuerpo biológico, me refiero a cuerpos existenciales. Todos son de naturaleza físico-biológica. Cuerpo físico, vital, astral, mental. Por eso, cuando alguien desencarna, sigue metido en cuerpos existenciales y sigue sujeto a la ley. En el astral, en el más allá, también existen leyes naturales, nos siguen rigiendo leyes naturales y seguimos, creo que más dormidos de lo que estamos aquí, probablemente. Entonces, ni soñemos con la idea de que muriendo, de que tras la muerte biológica ya vamos a despertar. Eso es una fantasía inventada por muchas religiones o pseudo religiones o muchas corrientes pseudo esotéricas. Creer que vamos a despertar después de morir biológicamente es un sueño, es meternos en un sueño absurdo. Vamos a la siguiente, a ver un comentario aquí en Guadalajara. Aunque el sabio esté sujeto a la ley, la vive pero no la sufre, ¿verdad? Ni la goza. Ni la goza. No, bueno, está la neutralidad. Es la única diferencia. El sabio está sujeto a la ley, pero no está identificado con la ley. Y precisamente porque no está identificado con la ley, ni la sufre ni la goza. Ninguna de las dos. Es neutral. Bien, vamos a la siguiente. Ahora sí, es de Confucio. Bien, Confucio nos dice: se puede ser decente sin ser sabio, pero no se podría ser sabio sin ser decente. Bien, aquí esta paradoja, pues en realidad no la es, porque normalmente alguien que sigue las leyes naturales y las leyes sociales y los decálogos que nos ha puesto la sociedad, pues tiene una decencia aparente y no necesariamente es sabio. Mas sin embargo, un sabio por esencia es decente, porque todos sus actos son conscientes. La siguiente también es de Confucio y está vinculada. Interesante porque la que ya leyó Juan Carlos nos queda claro que aunque la ética no está en el corazón de la sabiduría, la ética y la moral son una proyección del estado de conciencia.
O sea, terminan siendo una proyección del estado de conciencia. Es decir, cuando se es consciente, por añadidura, se convierte en un ser moral, en un ser ético. Lo que sí es absurdo es creer que siendo inconscientes, desarrollando una personalidad ético-moral, nos convirtamos en sabios y en conscientes. Eso no puede ser. O sea, de la conciencia, la ética y la moral surgen espontáneamente, pero cuando no hay conciencia, la ética y la moral jamás nos van a convertir en hombres conscientes. Eso nunca va a suceder, y eso lo plantea Confucio en la ley, en la cita que acaba de leer Juan Carlos, es clarísimo. Pero la siguiente cita está muy vinculada con ello. En ella Confucio nos dice: lo que distingue a los hombres de los animales es casi nada. Sabiduría es conservar esa diferencia. Bien, ¿qué es lo que nos distingue? La conciencia. La conciencia. Cuando nosotros nos introdujimos en los cuerpos animales inicialmente hace miles, quizá millones de años, cuando nos introdujimos por primera vez en cuerpos animales de primates, éramos conscientes porque conocíamos nuestro origen. El problema es que una vez que nos hicimos adictos a estar dentro de los cuerpos animales, nos olvidamos de nuestro origen. Por lo tanto, la conciencia, la verdadera sabiduría está vinculada con el recuerdo de nuestro origen. Cuando los libros universales hablan de la ignorancia del conocimiento, no se refiere al conocimiento de los libros universales, ni siquiera de los grandes maestros, se refiere al conocimiento de nuestro origen. Ese es el verdadero conocimiento. El conocimiento de los libros universales nos ayuda a recordar nuestro origen. La sabiduría que nos han dejado los grandes maestros nos ayuda a recordar nuestro origen. La única y verdadera sabiduría llega estrictamente cuando nosotros hemos sido capaces de recordar nuestro origen. Allí es donde está la verdadera sabiduría. El discernimiento es el paso fundamental para llegar a ese recuerdo. O sea, nosotros no podríamos llegar al recuerdo de nuestro origen, que es la verdad, que es nuestra verdad, sin antes haber desarrollado la capacidad de discernimiento. Por eso la capacidad de discernimiento parte de lo humano. La capacidad de discernimiento parte de la naturaleza humana. Y el recuerdo del origen ya es más allá del humano. La sabiduría de nuestro origen fundamental va más allá del humano. Por eso insisto mucho en el discernimiento, porque todavía está en nuestras manos. Está en la responsabilidad inmediata a nosotros, porque está partiendo de la naturaleza humana. La capacidad de distinguir es todavía, obedece a un factor cognitivo, intelectual, razonativo. Nuestra mente nos puede ayudar a ello. Nuestra mente nos puede ayudar a reconocer lo falso como falso. De hecho, esa es la única tarea legítima de la mente. Es la única. La mente puede hacer 1000 cosas. La mente puede pensar en 1000 cosas, puede juzgar 1000 cosas, puede analizar 1000 cosas. Pero la única tarea legítima para la mente es reconocer lo falso como falso. Y ese reconocimiento en los libros universales se le llama autonegación. Bien, el hombre común busca normalmente evitar dificultades y convertir este mundo en algo cómodo, en algo placentero. Ahí circula
los propósitos del hombre común, que son puros propósitos externos. Hacer de este mundo algo placentero, algo cómodo, algo transitable, algo que no nos ponga dificultades. Y alrededor de esto circula la obsesión del hombre ignorante, del hombre dormido. El sabio va en sentido opuesto. El sabio, bueno, no propiamente va en sentido opuesto, más bien deja de lado esa actitud del ignorante. El sabio se limita a no oponer resistencia. Es decir, el sabio vive lo que le toca vivir, sea cómodo, no sea cómodo, sea agradable, sea desagradable, sea bonito, sea feíto, sea como sea. El sabio no opone resistencia, vive lo que le toca, acepta lo que le toca, y en ese estado de aceptación se denota su sabiduría, porque en ese estado de aceptación se denota que tiene muy claro que el verdadero propósito de la vida no está en función de las comodidades ni de lo placentero de este mundo, está en función del reconocimiento de su origen, del reencuentro con su origen, del propósito único fundamental. La siguiente cita es de Hermes Trismegisto, la escuchamos, nos va a hacer el favor Juan Carlos de leerla. El sabio, a medias, al reconocer la irrealidad relativa del universo, imagina que puede desafiar las leyes, pero no es sino un tonto y vano y presuntuoso, que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos debido a su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, mediante la alquimia transmuta lo indeseable en valioso y de este modo triunfa. Bien, aquí Hermes Trismegisto nos muestra dos tipos de sabiduría: el sabio a medias, como lo reconoce, y el sabio, el verdadero sabio. El sabio a medias, pues nos hemos topado a través de la existencia con este tipo de personajes, pues, de maestros, que nos dicen que por medio de tal o cual magia podemos nosotros trascender la ley del karma, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos maestros que nos dicen que por medio de la fuerza que podamos nosotros acumular como personalidades podemos trascender estas manifestaciones de la naturaleza. Y es lo que menciona el Mestre Trismegisto como el sabio a medias, aquel que conoce las cosas a medias y no se mete directamente al conocimiento de lo que es la fuerza natural. Y el verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, mediante la alquimia transmuta lo indeseable. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es transmutación. La alquimia es reconocer que las leyes naturales son y se manifiestan y hay que fluir a través de ellas. Al estar fluyendo existe una ley que se llama la ley del péndulo. Así como está todo cambiando en el universo, podemos transitar de un polo hacia el otro lado, y es nada más esperar el tránsito de cualquier circunstancia de nuestra existencia, fluyendo y transmutando cualquier problema que tengamos en lo contrario, porque como dice un refrán mexicano, un mal no dura 100 años, ni nadie que lo soporte. ¿Por qué? Porque todo está cambiando, todo está en constante movimiento. Un sabio transmuta esa situación, o sea, si él se pone en un momento en el que existe mucha felicidad y mucha, hay momentos en la existencia en que nosotros nos va todo bien. Si nos apegamos nosotros a lo que viene siendo esos resultados, cuando lleguemos al otro lado del péndulo, cuando todo va mal, la vamos a pasar de una manera muy mal, porque no reconocimos que es parte del sueño. Si nosotros tenemos la capacidad y la fuerza de cuando están las cosas bien, decir, esto es un sueño y no me apego ni siquiera a estas necesidades, cuando nos vaya mal o cuando estemos en lo que llaman la época de las vacas flacas, tampoco nos lograremos desapegar de ese sufrimiento. Entonces la fuerza reside en esa ley del péndulo. Por lo general nosotros pues estamos en esta ley pendular constantemente. Obviamente nos llega la parte holgada de nuestra existencia y nos apegamos y nos aferramos. Después viene la decadencia, como todos nosotros nos pasa, nos llega una edad en la que ya no somos como antes y comenzamos a sufrir. ¿Por qué? Porque nos apegamos mucho a esa imagen. Entonces es bueno ver cómo el sabio
transmuta las cosas. Recuerdo una cita que hemos leído aquí mucho, que es de Pablo de Tarso, que dice: si tienes esposa, como si no la tuvieras; si tienes posesiones, como si no las tuvieras, porque todo en este mundo pasa. Entonces nos dicen constantemente que la transmutación y la alquimia es estar desapegados completamente de lo que son los resultados. La siguiente cita es muy comprometedora para el par de parlanchines que están hablando al micrófono. Es de Confucio y dice: el sabio comienza por vivenciar lo que quiere enseñar y después enseña. Yo no me jacto de estar vivenciando lo que quiero enseñar, pero tampoco tengo el propósito de enseñar. Eso sí lo quiero aclarar, tampoco tenemos el propósito de enseñar. Y creo que nuestra postura ha sido muy clara. Nosotros, nuestra única intención es darle un ordenamiento a los elementos o a las fuentes de la sabiduría universal para ofrecerles un recurso didáctico. El darles ordenamiento es un recurso didáctico. Y como nosotros tenemos la intención, aunque corremos el riesgo de equivocarnos, tenemos la intención de no emitir opiniones personales, entonces eso nos vacuna para que no nos jactemos de estar enseñando. O sea, lo único que estamos haciendo es darle orden a una sabiduría que no es nuestra. Por lo tanto, indiscutiblemente, pues no vamos a caer en el juego de pretender enseñar. Insisto, esto es un diálogo, es una charla donde solamente ofrecemos un recurso didáctico, nada más. Bien, siguiendo adelante, es importante distinguir entre la sabiduría de este mundo de la verdadera sabiduría. Y se distinguen en primera instancia dándole a cada una su nombre. La verdadera sabiduría es sabiduría, y llamémosla así, tal como es sabiduría. Y lo que es de este mundo en realidad no es sabiduría, es sapiencia. De esa manera, hasta con esos términos verbalizados podemos distinguirlos con más facilidad. Ahora, son muy antagónicos, son muy distintos. La naturaleza de cada uno de ellos es radicalmente distinta. El hombre sapiente acumula información, sabe mucho, por eso es sapiente, sabe mucho. Ha acumulado mucha información, incluso tiene muy buena capacidad para ordenar esa información que acumula. El sabio es sabio precisamente porque ya se deshizo de todo el bagaje de información que le traía a su cabeza dando vueltas. Esa es una de las primeras cualidades de un sabio, que ya se deshizo de mucho bagaje informativo, porque ya descubrió que no es fundamental, que no es importante, que no es lo más importante. Entonces el sabio comienza por deshacerse de todo ese cúmulo de información, o por lo menos de restarle importancia a todo ese cúmulo de información. Y desde el momento en que sabemos que el sabio acumula y hace uso del ordenamiento de esa acumulación informativa, evidentemente el sapiente vive en la autoafirmación, porque se siente grande con todo lo que sabe y hace gala de lo que sabe. El sabio, al revés, deja a un lado toda la información que acumuló, le da el lugar que le corresponde, es decir, comprende que no es fundamental toda esa información. Por lo tanto, el sabio ante la sociedad aparece como alguien que no sabe gran cosa. Por lo tanto, el sabio vive en la autonegación. Entonces, están en sentido totalmente opuesto. El sapiente en autoafirmación, el sabio en autonegación. El
El sapiente se erige como el constructor y hacedor y ordenador de este mundo, hasta como regente de este mundo. El sabio, lo único que sabe es que nada sabe. Si no, habría que preguntárselo a Sócrates. Al sapiente le cuesta mucho trabajo, le resulta muy difícil convivir con un sabio. ¿Por qué? Porque el sabio acepta todo, no opone resistencia y no reacciona. Y el sapiente necesita adversarios. Y si el sapiente no tiene un adversario con quien debatir, se siente incómodo. Porque el debate contra sus adversarios le da fortaleza. Y el sapiente ante un sabio, ¿cómo se va a fortalecer si no puede discutir con él? Porque una discusión, un debate, se convierte en energía que le da aparente fortaleza. Y esa fortaleza es la autoafirmación, es lo que da la autoafirmación. Entonces, un sapiente frente a un sabio no se puede autoafirmar porque no puede debatir. Entonces le resulta incómodo. Por eso los sapientes, cuando ven un sabio, lo mandan a volar y mejor buscan a un adversario con quien discutir. Porque ese es el estado de un sapiente. Y ese es el estado de alguien que, aunque sabe mucho, es un verdadero ignorante. Esa es la parte más paradójica. Bien, la siguiente cita es del Evangelio de Buda. Vamos a escuchar a Juan Carlos la lectura de esta cita. ¿Quién es el hombre fuerte? El hombre pacífico es fuerte, porque ha vencido el yo, y toda la vivacidad del yo está tranquilo e inmaculado. ¿Quién es el hombre sabio? El que ha conseguido la visión interna de su propia naturaleza, el que guarda su espíritu al abrigo de toda mancha del egoísmo y lleva una vida de verdad. Evangelio del Buda. Bien, aquí en el Evangelio del Buda nos habla de una sabiduría en cuanto a lo que viene siendo la forma en cómo nosotros visualizamos nuestra existencia. Normalmente nosotros visualizamos nuestra existencia por medio de nuestra personalidad. Somos nuestra personalidad, soy Juan Carlos I. Y sobre Juan Carlos I pues va a rodar todo lo que viene siendo el estudio, va a ser ingeniero, va a ser filósofo, va a ser esto. Desgraciadamente todos hacemos lo mismo. Nuestro punto de gravedad es nuestra personalidad, en definitiva. Pero el verdadero sabio, el punto de gravedad no es su personalidad, sino es su ser interior. Y es lo que dice el Buda: quien guarda su espíritu al abrigo de toda mancha y el egoísmo y tiene una visión de su propia naturaleza interior. El punto de gravedad viene siendo el ser. Y todo lo que rodea a través de su existencia es vinculado al ser, no vinculado a la personalidad. Ese es el verdadero sabio, es como realmente tenemos que tener una visión de nosotros mismos, no como una personalidad. Este es un vehículo de manifestación y lo que realmente somos lo que estamos conectados con la parte interna, con la parte eterna y con la parte que va a trascender. Desgraciadamente eso nada más lo logramos con momentos de meditación. Tenemos que hacer que esto sea cada vez más continuo. La siguiente cita es de Jacob Boehm. En ella nos dice lo siguiente: el camino que conduce al amor de Dios es locura para el mundo, pero sabiduría para los hijos de Dios. Esta cita, corremos el riesgo de interpretarla a través de condicionamientos religiosos y verla a través de un crisol místico. ¿Por qué? Por el simple hecho de utilizar la palabra Dios. Si queremos dejar de lado esos condicionamientos, y no porque rechace la palabra Dios, lo he mencionado muchas veces, lo que pasa es que la palabra Dios está demasiado manoseada, demasiado mancillada, se ha utilizado para cosas tan absurdas, tan mundanas, que ya el entendimiento de esa palabra está fuera de nuestro alcance por tanta carga de condicionamiento que se le ha dado. Y si quisiéramos quitar el aspecto misticoide, bastaría con sustituir la palabra Dios con origen,
el origen de todo. Al final de cuentas, Dios es el origen de todo. Y si sustituimos la palabra Dios por el origen, pues ya nos sacudimos todos esos conceptos preestablecidos pseudo religiosos y ya le damos una objetividad mucho mayor a esta frase, a esta cita que dice, ahí diríamos, el camino que conduce al amor del origen, de nuestro origen, es locura para el mundo, pero sabiduría para los hijos de Dios, es decir, para quienes aman ese origen, para quienes buscan ese origen, para quienes encuentran como lo más fundamental de la responsabilidad humana, reconocer, comprender y religarse con ese origen, comprender ese origen. A ver, escuchamos un comentario. Si somos conciencia, entonces podría decir el camino que conduce al amor de la conciencia, ¿sí?, es locura para el mundo, pero sabiduría para los hijos de la conciencia. ¿Sí? O para los que aman la conciencia, o para los que aman la búsqueda del origen a través de la conciencia, ¿verdad? La búsqueda de ese origen a través de la conciencia. O sea, la palabra origen es nosotros hemos utilizado, si ustedes lo observan, hemos evitado la palabra Dios por toda esa carga de condicionamiento que lleva, que nos nubla mucho la esencia de las cosas, no porque la palabra Dios sea mala, sino por lo que el hombre ha construido alrededor de esa palabra. Ese es un problema de profanación humana, de mancillar esa palabra. Entonces, la palabra origen es muy neutral y nosotros hemos utilizado dos términos muy neutrales que incluso no nos conducen a ninguna preferencia religiosa. Uno de ellos es ser universal, el ser universal en sustitución de la palabra Dios, y otro es el origen de todo. Y con esos dos términos evitamos esa carga de condicionamientos. Por eso cuando leemos citas que utilizan la palabra Dios, siempre buscamos, claro, no podemos cambiar la cita porque así está escrita. Nosotros no somos responsables de quién la escribió, pero tampoco tenemos el derecho de cambiar la cita. Entonces las ponemos las citas tal cual están, pero sí los invitamos a tratar de evitar esa carga de condicionamiento utilizando la palabra origen o ser universal. Escuchamos. También, David, no sé qué opinas, la palabra amor también está muy tergiversada. También la palabra amor está muy mancillada. La sí. entendemos como un sentimiento humano Sí. y la palabra amor es una energía que Es una fuerza. fluye, Es una fuerza de cohesión incondicional, Sí. o sea, tiene muchas y que no es cualidades, emocional. ¿no? No tiene que ver con lo emocional. La confundimos la palabra amor con estados emocionales. Exactamente. Ningún estado emocional tiene que ver con el amor. Ninguno. Sí. Quiero dar mi opinión con respecto a esa cita. Esta cita, aunque es muy corta también como la que hemos leído, pero en su trasfondo llega al punto en donde se habla de locura para explicar la entropía. Aquí tenemos a Juan Carlos para que indague en internet, cuando dice: el camino que conduce al amor de Dios es locura para otros. Cuando hablamos sobre el mundo de la mayoría que está afuera, aquí nosotros tratamos de religarnos con el ser, de llegar al ser. La gente común en su mayoría está entropiada, por eso es locura para el mundo. Sí. A ver, no sé qué dice de entropía para ahorita hacer otro comentario. Sí, lo estoy buscando. Ajá, sí. En física, no sé si venga ahí algo. Significa evolución o transformación, pero no. Bueno, como fenómeno físico, al final de cuentas,
todos los fenómenos físicos son leyes universales, aunque no estén tipificados en la tabla esmeraldina, porque los 7 principios de la tabla esmeraldina sintetizan todos los principios universales, las leyes universales. Entropía es un fenómeno físico, es una ley universal, por lo tanto. Así es una ley universal. Y la entropía es un fenómeno que en la térmica se le llama cuando a un elemento se le suministra temperatura, cuando a una sustancia se le suministra calor, va aumentando su temperatura. La temperatura es concentración de calor. Entonces, si a ese ingrediente, al estar suministrando calor, va aumentando temperatura. Pero si alguien dice, ya voy a dejar eso en una temperatura estable, por lo tanto ya corto el flujo de calor, ese cuerpo no se queda estabilizado en esa temperatura, da un bajón. Y eso es el fenómeno de entropía. Sí, aquí dice, para la física la entropía es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Sí, bueno. O sea, como cuando se le mete ahorita un término un poquito más sofisticados, pero bueno, para hacerlo un poquito más entendible, ese desorden molecular se da cuando da ese cambio, ese aumento de repente uno quisiera dejarlo estabilizado, pero no entendemos que la estabilidad no existe. En este mundo no existe la estabilidad. Entonces uno pudiera creer que después de un cierto grado de calor y que uno quiere estabilizar una temperatura con ese calor que ya se suministró y ya así quédate con esa temperatura fijo, no sucede. Entonces, al cortar el flujo viene un desorden molecular y que aún teniendo la misma carga de calorías, la temperatura baja. Aún teniendo la misma carga de calorías, baja. Da un descenso, un descenso, pero es muy curioso. Las calorías son las mismas, pero la temperatura bajó. ¿Por qué? Porque ahí se produce ese cierto desorden molecular, hay un cierto desorden molecular que provoca esa ligera, no es un bajón abrupto, es una ligera, pero es algo inexplicable. Es algo que la física, que la misma física no le da no hay una justificación matemática para ese fenómeno. Vamos, no hay una justificación matemática. Es decir, ¿cómo es posible si la concentración de calorías sigue siendo la misma? ¿Por qué de repente, en ese afán de estabilizar la temperatura, de repente da una ligera bajada? Entonces, matemáticamente no tiene lógica. Y eso es la temperatura. Ahora, ese fenómeno de entropía psicológicamente sucede cuando un buscador dice, sí, estoy buscando, ah, sí, ya encontré, ahora sí, ya encontré, ya sé. ¿Qué sucede? Purrundún, se le da el bajón, deja de buscar y ya se olvida de la búsqueda porque cree que ya encontró. O sea, es un fenómeno también de entropía, pero ya aplicado en el orden psicológico. Fíjate que eso lo utiliza la ciencia alimenticia, la entropía, para quitarle calorías al azúcar y hacer el azúcar de dieta, el azúcar, la que destruye la caloría del azúcar. Que al final de cuentas es un jueguito y sí, de todos modos sigue siendo nociva. Sí. Pero bueno, sí, vamos a la siguiente cita. A ver, algo más. Con respecto a lo mismo, te recordé que el salmón va en contra de la corriente y es ir en contra de la corriente como el salmón lo hace. Él sube para desovar a él. Sí. Esa es la... Nomás aquí hay que aclarar una cosa, el sabio no va en contra de la corriente, el sabio simplemente no sigue la corriente, sí, ¿verdad? No sigue la corriente, o sea, el sabio no va ni a favor ni en contra. No se identifica. Nada más. Exactamente, ¿sí? El sabio no va ni a favor ni en contra de la corriente. Sí, esa es la única diferencia. Por eso el salmón no es propiamente símbolo, no se convertirá en símbolo de sabiduría, porque no es analogía a la sabiduría, porque el sabio no va en contra, el sabio simplemente suelta.
Él suelta, es neutral, el sabio se mantiene en neutralidad, y esto lo abundamos en uno de los temas del tomo 1, creo que es el tema 9, no recuerdo bien, pero es alrededor del tema 9, es neutralidad, es un tema importantísimo. Vamos ahora sí a la siguiente cita. Sí, esta cita nos dice Pitágoras: por seres se entiende lo inmaterial, lo incorpóreo. Lo demás es llamado homonimia, seres. La sabiduría es la ciencia de los propiamente seres y no de los seres por homonimia. Bien, aquí se utiliza la palabra seres con mayúsculas y seres con minúsculas. Cuando Pitágoras se menciona a seres con mayúsculas, se entiende a lo que él menciona como inmaterial, incorpóreo. Lo demás es llamado homonimia. Homonimia quiere decir que es de su misma naturaleza, y por eso pone a los seres con minúscula. Normalmente en el exoterismo, que es la búsqueda del origen de lo interior, el exoterismo lo que hace es buscar el origen en la naturaleza, el origen de la ciencia, etcétera. Y esa es la homonimia, o sea, tratan de buscar en base a la misma naturaleza, que como estamos conformados, que es la naturaleza del cosmos, en el mismo cosmos tratan de buscar nuestro origen. Y es lo que menciona Pitágoras como homonimia, o sea, nos perdemos en lo que viene siendo este desarrollo de este vehículo a través de la historia, y creemos que esta evolución, como se da en lo físico, también se da en lo espiritual, que venimos reencarnando por medio de una evolución espiritual, etcétera, ¿no? Como ocurre en la naturaleza, tiene que ocurrir en la parte espiritual. Y aquí lo aclara Pitágoras, que no es así. Los seres se entienden por inmaterial e incorpóreo, y hace la distinción. Lo demás es llamado homonimia de seres, que es lo que normalmente nosotros como estudiosos a veces caemos en esa falsa, ¿no? En esa falsedad, porque no logramos distinguir la doble naturaleza que somos. Una parte somos parte del cosmos, que es la personalidad y que tiene una evolución, y otra parte es la parte divina, que no tiene ningún tipo de evolución. La siguiente cita es de Paracelso y nuevamente nos induce a comprender que la sabiduría no es un asunto moral, sino un asunto de conciencia. En esa cita Paracelso dice: les recuerdo la máxima filosófica: la sabiduría, el arte, solo son despreciados por quienes los ignoran por completo. Es un asunto de ignorancia o de saber, de conocer o ignorar. Quienes desprecian la sabiduría son los ignorantes, no los malos, no los perversos, o sea, no le da cualidades morales para Celso tampoco, simplemente habla de ignorantes. Los ignorantes son los que desprecian la sabiduría. La siguiente es de Rumi. De una forma muy poética nos dice una gran verdad Rumi, y nos dice: la ausencia de prejuicios hace sabio al ignorante. Los prejuicios pervierten el conocimiento. Rumi Masnavi. Bien, la ausencia de prejuicios es quitarle la etiqueta a las cosas. Y normalmente para quitarle la etiqueta a las cosas tenemos que ir más allá de la mente, porque nuestra mente siempre nos va a poner un resultado, una calidad, una cantidad de todo lo que vemos, y siempre se va a ir a la memoria. Mas sin embargo el sabio se va a formar en base a quitarle todas esas etiquetas a lo que vemos y ver la esencia de las cosas. Y es por eso que en forma poética Rumi nos dice: la ausencia de prejuicios, o sea, liberarnos de la mente, nos hace sabio al ignorante. Los prejuicios pervierten el conocimiento. El verdadero conocimiento que habla Rumi, pues es el conocimiento de la esencia, de la vida misma, de la experiencia que tenemos con el contacto con la esencia de las cosas. La siguiente cita es de Krishnamurti. De una manera breve y muy sencilla nos dice algo muy importante y fundamental. La sabiduría es algo natural, espontáneo, libre. No es una mercancía que se pueda comprar a un gurú o a un maestro con la disciplina como medio. Cuando alguien, bueno, lo primero es muy elemental, es espontáneo y libre. Yo creo que eso es muy claro, muy elemental. Pero cuando alguien se erige como gurú, como maestro, como guía, y le dice a otro: yo tengo un método, tengo una disciplina, y a través de este método y esa disciplina te vas a hacer sabio,
estafa, engaño, y lo deja clarísimo Krishnamurti. El solo hecho de decir, con este método te liberas o te haces sabio, es tanto como mercadear la sabiduría. Y eso lo dice de una manera implícita Krishnamurti, bueno, no implícita, directa, ni siquiera es implícito, lo dice de manera clara. Krishnamurti no anda con rodeos. O sea, ofrecer la sabiduría a través de un método o a través de una disciplina es tanto como comercializar la sabiduría. No existen métodos, no existen técnicas, no existen disciplinas. La sabiduría es muy simple, reconocer lo falso como falso. Y tras ese acto viene el reconocimiento de lo verdadero por añadidura. Así de simple, no hay más que decir. Todo lo demás es puro marketing de la sabiduría. Prácticamente nos está hablando de eso Krishnamurti, del marketing de la sabiduría. Si escuchamos, es lo que hacen las religiones, ¿no? Si te portas bien te vas a ganar el cielo una vez que te mueres. Mercadeo también. Pura mercadotecnia. Es mercadeo. En base a una gran mentira. Es mercadeo moral. Ahora, no nomás las religiones. La gran mayoría de las corrientes que se dicen ser esotéricas, la inmensa mayoría de las corrientes que se dicen ser esotéricas, terminan mercadeando la sabiduría. Es más, desde el momento en que se jactan, aquí estamos los elegidos, aquí estamos los que sí tenemos el método verdadero y tenemos la verdad en nuestras manos. ¡Uf! ¡Qué engaño! Es puro marketing. Y lo peor es que se autoengañan de una manera tan radical que se la creen. Y se la creen y creen que son los guruitos y que son los verdaderos sabios y terminan dándose de topes en la cabeza. Algunas corrientes pseudoesotéricas, no menciono, por supuesto nombres, no tiene sentido. Algunas corrientes pseudoesotéricas afirmaban con toda certeza que en el año 2000 venía el crack y el rompimiento de la humanidad y todas las catástrofes masivas. Nada sucedió. Y ya de consolación dijeron, bueno, viene la revancha en 2012. Ya iban sobre 2012. Bueno, a muchos de los que participaban en esas pseudocorrientes que aseguraban que venía el fin del mundo, me tocó verlos deseando el fin del mundo, con tal de que no se les viniera bajo su autoafirmación. Es triste, pero así sucedió. Deseaban que viniera el fin del mundo, porque si no su estado de autoafirmación se les iba al suelo. A ese extremo se llegó, y muchas corrientes llegaron a ese extremo. Bueno, vamos a la siguiente cita. Ya la leí, la de Krishnamurti, perdón. Sí, una de Aristóteles que la va a leer Juan Carlos. La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Aristóteles. Lo mismo, tenemos tiempos de vacas flacas, de vacas gordas, y cuando el sabio está en esa etapa de prosperidad, pues esa sabiduría le otorga un adorno, del cual no se apega. Mas, sin embargo, en tiempos de adversidad, como dice Aristóteles, es un refugio la sabiduría, porque sabe que por medio de esa sabiduría todo va a fluir y todo va a cambiar. Bien, hay que comprender que la sabiduría no está destinada a aquellos hombres que quieren transformar al mundo. Que quede clarísimo. Los sapientes sí. Los sapientes son los que quieren transformar el mundo. Los sabios no. Los sabios quieren liberarse del mundo. ¿Observamos la gran diferencia entre un sabio y un sapiente? O sea, todos los sapientes son transformadores del mundo. Y claro, en sus actos de transformación lo único que hacen son puras locuras. Porque todas las revoluciones sociales terminan en locura. Y los verdaderos sabios, ellos nunca hablan de transformar el mundo. Jesús de Nazaret jamás habló de transformar el mundo.
Buda tampoco, ni Krishna. Los grandes maestros jamás hablaron de transformar al mundo. Todos ellos hablaron de liberarse del mundo, liberarse de la ilusión o de un mundo ilusorio. La siguiente cita es de Blavatsky, y en sintonía con esto nos dice: los sabios no se detienen jamás en los jardines de recreo de los sentidos. Los sabios desoyen las halagadoras voces de la ilusión. Yo creo que clarísimo lo que nos dice Blavatsky. Los sabios no son los que vienen a transformar el mundo. Eso es puro sueño. Los transformadores del mundo, los reformadores, los grandes reformistas, lo único que hacen es cambiar el sueño, es todo. La imagen de un sueño la convierten en la imagen de otro sueño. Es lo que hacen los reformadores. Y cómo los admiramos. Aquí en México tenemos a nuestro gran reformador, Benito Juárez. Y casi es un hombre de culto. Es más, los laicos le rinden tanto culto que hasta parece que es culto religioso. Y no con esto quiero denigrar ni ir en contra de Benito Juárez, que quede claro. Son grandes reformadores y merecen respeto. En su momento vieron que era necesario reformar el estatus político de la nación. Hicieron lo que tenían que hacer, pero eso no es un asunto de sabiduría, es un asunto de sapiencia. Y tampoco estamos hablando mal de los sapientes. Ellos hacen lo que tienen que hacer como máquinas o como engranes sofisticados de esa gran maquinaria. Juegan el papel que les toca jugar como partes sofisticadas de esta maquinaria, pero al final de cuentas siguen siendo máquinas, y lo que siguen moviendo no es más que la maquinaria. El sabio no. El sabio busca salir de esta maquinaria, que salgamos de esta vida mecánica. Es un curso muy distinto, y no con esto menosprecio a los sapientes, que quede claro, no es un menosprecio. Hacen lo que tienen que hacer, y al revés, todo mi respeto para los sapientes, incluso a los sapientes reformistas, todo mi respeto. Simplemente hay que distinguirlo. Eso no es sabiduría. La sabiduría es buscar salir de este mundo, no cambiar este mundo. La sabiduría jamás va a pretender cambiar este mundo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido cambiar el sueño. Ningún sentido tiene cambiar el sueño. El sabio busca que salgamos de ese sueño. Es todo lo que se busca en la sabiduría. La siguiente es de Krishnamurti. Vamos nuevamente con Krishnamurti. Krishnamurti nos dice: la sabiduría no ejerce autoridad alguna, y aquellos que ejercen la autoridad no son sabios. Krishnamurti, en su libro de Educación e Importancia de la Vida. Y en esta cita le pega durísimo a las religiones, porque todas las religiones como institución forman un escalafón de autoridad, donde el más alto tiene que enseñar al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, hasta que llegan a la base, que vienen siendo los que van agregándose a la religión, y por medio de un escalafón de autoridad le van dando su aunacia de que son más espirituales o no. Esta sabiduría que ejercen todas las religiones, pues como nos dice Krishnamurti, no son sabios. Nos desvía esta situación. Inclusive los maestros que existen hoy en la actualidad, que quieren enseñarnos algo y darnos una palabra, etcétera, también si nos enseñan su palabra, nos enseñan su información y se acabó. Nosotros lo que tenemos que hacer con esa información es vivenciarla, porque si dependemos al 100% de la experiencia del otro, o nos adherimos de esa experiencia, o nos adherimos mentalmente de ellos, estamos perdiendo el tiempo y nos estamos desviando. Bien, antes de leer las últimas 3 citas que nos quedan, agrego solamente un ingrediente. Con la sabiduría vamos a tener la posibilidad de sustraernos de la identificación con los mecanismos que mueven el mundo, aunque sigamos
metidos en esos mecanismos, ¿sí? Entonces, inevitablemente, mientras tengamos cuerpo, seguimos metidos en esos mecanismos, pero por lo menos en la sabiduría soltamos la identificación con esos mecanismos. Esos mecanismos son las leyes universales. Bien, las siguientes de Jacob Boehm nos dice: la sabiduría divina es la sustancia a través de la cual el poder actúa. De la sabiduría fluye el poder y la virtud de la respiración que entra en la separación e información, manifestando el poder divino. En esencia, ¿qué nos dice esta cita? O más bien, ¿de qué está hablando Jacob Boehm? Está hablando del enseminis o de la fuente original, de la quinta esencia, de ese poder fundamental. La sabiduría es ese poder. La verdadera sabiduría nos vincula con esa quinta esencia, con ese éter fundamental, o ese quinto éter, o esa fuente original de la que hablamos en el tema 16 del primer tomo, que es la que nos conecta con la verdad única, la que nos conecta con el ser original. Bien, vamos a la siguiente cita, es la penúltima, que es de la Fama Fraternitatis. Vamos ahora con un documento rosacruz. Salomón dice que la sabiduría es un infinito tesoro para el hombre, pues ella es el aliento de la fuerza divina y un rayo de gloria del Todopoderoso. Ella es el resplandor de la luz eterna, un inmaculado espejo del poder de Dios y una imagen de su bondad. Ella enseña a los hombres disciplina, comprensión, justicia y fuerza. Ella penetra en las palabras veladas y sabe desvelar los misterios. Fama Fraternitatis. Bien, aquí en la Orden Rosacruz nos hace mención acerca de, así como hablábamos hace un momento del amor, que no es un sentimiento, no es algo que se sienta, sino es una fuerza que se manifiesta. La verdadera sabiduría es igual, es una fuerza que se manifiesta no en la personalidad, sino en la conciencia del ser humano. Sí, también igual los Rosacruces aquí hablando de la sabiduría en vinculación con esa fuente original, ¿verdad? Más le llaman el aliento de la fuerza divina, que es ese prana fundamental, esa fuerza fundamental, esa energía. Bien, vamos a cerrar con una cita de Albert Einstein, donde nos habla magistralmente de esa distinción entre sabiduría y sapiencia, aunque no utiliza la palabra sabiduría y tampoco utiliza la palabra sapiencia. Sin embargo, aunque esos dos términos no aparezcan en este texto, está hablando de ellos dos y no es difícil reconocerlos. Dice así Albert Einstein en este párrafo de su libro Mis creencias: el conocimiento existe en dos formas: inerte y sin vida, reunido en libros, y vivo en la conciencia de los seres humanos. Esta segunda forma de existencia es sin duda la fundamental. La otra, indispensable por cierto, ocupa un lugar inferior. Esto es lo que constituye el distintivo del maestro. La sabiduría es vida, es un conocimiento vivo. Esto es algo impresionante que nos está aportando aquí Albert Einstein. Y vaya que no es un místico, ni es un maestro de alguna corriente, no, es un científico que nos dice que el conocimiento de los libros, es decir, el conocimiento verbalizado, carece de vida, y lo dice literalmente, inerte y sin vida. El conocimiento verbalizado carece de vida, mientras que el conocimiento de la conciencia en el hombre es un conocimiento vivo. Nos está hablando de la verdadera vida, de la que también hablaba Jesús de Nazaret. Es muy curioso. No necesita hablar de alguna religión para poder hablar de la parte esencial de las cosas. El conocimiento de la conciencia es un conocimiento vivo. El conocimiento verbalizado es un conocimiento muerto, carente de vida. Son palabras literales que está empleando Albert Einstein. Con esto, indiscutiblemente, se hace la distinción más radical entre la sabiduría y la sapiencia. La sapiencia carece de vida. La sabiduría es un conocimiento vivo, y nos lo está diciendo Albert Einstein. Bien, no sé si hay algún último comentario. A ver, escuchamos.
bueno, yo no quiero desacreditar pues esto, que se trabajó, pero es así, es que ya una vez lo platiqué con Juan Carlos, pero ese extracto viene de un fragmento que si se lee el contexto, en medio de mis creencias, está hablando de algo totalmente diferente, inclusive es conocimiento de este plano físico. Además aclarar un poquito de eso. Claro, el conocimiento de los libros, claro que es del plano físico, pero cuando habla de la conciencia en el hombre, indiscutiblemente está hablando de algo de una naturaleza distinta, más allá del contexto del libro, porque podríamos retomar la página donde viene este párrafo, independientemente del contexto, es evidente que está haciendo una distinción, y cuando habla del conocimiento de los libros, está hablando de un conocimiento humano, un conocimiento terrenal, un conocimiento estrictamente humano, pero que hace una distinción de otro tipo de conocimiento que es el de la conciencia. Entonces hay un discernimiento, y ese discernimiento, independientemente del contexto en que lo podamos ubicar, aquí lo más interesante es discernir de algo donde Einstein le da una cualidad de ausencia de vida y algo donde literalmente él dice conocimiento vivo. Ahora, los dos están en este mundo. El conocimiento de los libros está en este mundo. El conocimiento de la conciencia del hombre está en este mundo, pero no es de este mundo. Es la única diferencia. O sea, los dos están en este mundo, pero uno es de este mundo y el otro no es de este mundo. Es la única diferencia. Claro, no lo dice que lo estoy agregando, pero no porque sea de mi cosecha, sino por lo que hemos leído de otros libros universales. Pero sí, aquí lo interesante es la cuestión de la vida y de la no vida, de la ausencia de vida y la vida en la conciencia y en el conocimiento verbalizado, ¿sí? Estoy abierto para que retomemos ese contexto sin ningún problema, no lo quiero evadir tampoco. Bien, el tiempo nos gana, llegamos a nuestro límite y con eso nos despedimos y les agradecemos la confianza que nos siguen otorgando.